a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a comenzar la lectura en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado estudiando esta carta, hemos estado escuchando la exposición de nuestro hermano Carballosa acerca de la carta a los Hebreos. Marito anoche nos hablaba de Hebreos capítulo 12, y todo esto me llevó que en estos días haya estado leyendo la carta a los Hebreos y repasándola. Y siempre aconsejo leer la palabra de Dios y llegar a un punto en el cual encontremos alguna palabra, alguna frase que nos impacte el corazón. Iba leyendo la carta a los Hebreos y cuando llegué al final de la carta encontré esta frase, este título, con el que el autor de la carta se dirige a Dios en oración. Es una oración apostólica, una oración corta, concisa, pero llena de profundo significado espiritual. Ir meditándola, ir gustándola, palabra por palabra, frase por frase, es maravilloso y podríamos estar ahora hablando acerca de esta oración. Pero fíjese qué importante que es meditar en frases como esta: el Dios de paz. La carta a los Hebreos es una carta fundamental en lo que hace a la comprensión de la doctrina cristiana. Creo que la carta a los Romanos y la carta a los Hebreos son dos cartas que deben ser predicadas expositivamente para la edificación del pueblo de Dios. Siempre ha sido un problema dentro del cristianismo aquellas escuelas que van con una enseñanza legalista, o una que sea antinomianista, o una enseñanza arminiana que enseña que la salvación se puede perder, y contra eso está la carta a los Romanos. Pero por otro lado, siempre ha habido en el cristianismo el peligro de caer en un ritualismo, en un ceremonialismo, y contra eso está la carta a los Hebreos. Y esta carta a los Hebreos es impactante porque nos enseña una tremenda verdad. Todo el ritual levítico del Antiguo Testamento, todo ese sistema ceremonial que había sido establecido por la ley de Moisés para poder expiar el pecado del pueblo a través de sacrificios de animales que tenían que ser ofrecidos día tras día durante cientos de años. Todo aquello cesó. Todo el tipo, toda la sombra encontró su antitipo, su sustancia, su cuerpo en el Cordero de Dios que lleva y que quita el pecado del mundo. De tal manera, Hebreos nos dice que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquellos que en la antigüedad
estaban excluidos de la presencia de Dios, no tenían acceso al lugar santísimo. Aquellos que estaban bajo una economía de muerte, siendo necesario continuamente el derramamiento de sangre de animales inocentes para expiar, para tapar el pecado del pueblo, todo aquel sistema quedó abrogado cuando apareció el Rey de la vida. De tal manera que en Jesucristo, habiendo cumplido en sí mismo todo el ritual, todo el ceremonial del Antiguo Testamento, Él viene a ser autor de la vida. Y Dios le resucitó. Y esto que resucitó es la demostración, la vindicación, la justificación. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. De tal manera que nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Y ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Por eso dice Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, acerquémonos confiadamente al trono de la divina gracia. Entremos con libertad al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo nos abrió a través del velo que es su propia carne, su propio cuerpo. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Y habiendo hecho todas estas exhortaciones, habiendo hecho toda esta introducción en la carta a los Hebreos, ahora el autor empieza a tocar un lado práctico y nos habla y nos expone la galería de los héroes de la fe y nos muestra cómo tenemos que correr la carrera cristiana. Pero llegando al final de la carta, él hace una oración por todos sus lectores y comienza dirigiéndose a Dios con un título: el Dios de paz. Siempre me ha gustado estudiar las oraciones de los apóstoles, porque son oraciones modelo. Y descubrimos cuando estudiamos las oraciones apostólicas que toda palabra es usada con sumo cuidado. Ninguna palabra es elegida al azar, sino que es elegida con discernimiento. Pasaba en el Antiguo Testamento y pasa en el Nuevo Testamento. Cuando un santo del Antiguo Testamento estaba buscando fortaleza de Dios, oraba al Dios Todopoderoso. Cuando estaba buscando bienestar para su vida, oraba al Dios misericordioso. Cuando estaba buscando liberación de sus enemigos, oraba al Dios de los ejércitos. Cuando estaba buscando seguridad para su vida, oraba al Dios de pactos. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando a estos hebreos y estaba buscando paz para ellos, paz para su conciencia, les habla del Dios de paz. Ahora, cuando habla del Dios de paz, hay una serie de pensamientos y de ideas que están escondidas allí detrás de este título con el cual el apóstol se dirige a Dios. Vamos a ver en primer lugar, si lo ponemos en la pantalla, el Dios de paz es un título distintivamente paulino. ¿Por qué? Porque ningún otro escritor del Nuevo Testamento usa esta expresión, el Dios de paz. Ustedes lo han escuchado, como yo, muchas veces la discusión acerca de quién es el autor de la carta a los Hebreos. Y obviamente no se puede ser dogmático en esto y no se puede decir tal apóstol ha sido el autor. Uno tiene sus convicciones personales. Y como tantos, yo también creo que el apóstol Pablo escribió esta carta. Algún otro se la adjudicará a Bernabé, otro a Lucas, otro a Timoteo. Nunca he encontrado un argumento contundente que pueda desvirtuar lo que las antiguas Biblias decían, la carta de San Pablo a los Hebreos.
Claro, no lo dice la Biblia, no es inspirado esto. Pero hay una técnica que usan los eruditos, se llama el apax legomena, a través de la cual se buscan expresiones verbales, giros gramaticales, en otros escritos de un autor, para tratar de encontrar la paternidad literaria de aquellos escritos en los cuales no se menciona quién lo escribió. Y esto es una de las frases, uno de los títulos con los cuales el apóstol Pablo exclusivamente se dirigía a Dios. No lo encontramos en otro apóstol. Fíjese, hay 6 veces por lo menos que el apóstol Pablo usa esta expresión en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 15, versículo 33, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En Romanos 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En 2 Corintios 13, 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El cuarto pasaje es Filipenses 4, 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El quinto pasaje es 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El sexto es 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. 6 veces encontramos esta expresión en el Nuevo Testamento y las 6 veces las usa exclusivamente el apóstol Pablo. La 7ª vez que aparece está aquí, en la carta a los Hebreos. Luego les diré otra sugerencia por la cual me inclino a pensar que el apóstol Pablo fue el escritor que utilizó el Espíritu Santo para dejarnos este tratado. Pero, en segundo lugar, el Dios de paz es un título específicamente forense. ¿Por qué? Porque ve a Dios en su carácter oficial de juez y nos dice que ahora está reconciliado con los creyentes. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un tiempo en que Dios y el hombre vivían en paz. El cielo y la tierra tenían paz. Allí en el huerto del Edén, en la creación prístina de Dios, Dios descendía al atardecer y hablaba con Adán, tenía comunión con Adán, había paz en la relación. Pero un día entró el pecado y esa paz se rompió y Dios tuvo que sacarlo a Adán del huerto. Y Adán quedó destituido de la gloria de Dios y nunca más pudo volver a entrar en ese huerto. Y a partir de aquel momento, todos nosotros hemos quedado separados de la gloria de Dios. El pecado despertó el justo desagrado de Dios ante la desobediencia de una ley quebrantada por el hombre. Pero la sabiduría divina preparó un camino mediante el cual los rebeldes pudieran ser restaurados y volver al favor de Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo,
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es el Dios de paz. Él hizo todo lo necesario para reconciliarse con nosotros, para buscar la paz con nosotros. Él hizo todo lo necesario para que pudiéramos volver en paz con Él. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo hizo? Cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros y la justicia propia de Cristo la puso sobre nosotros. De tal manera que Dios, justo, no disminuyó en nada su santidad, no disminuyó en nada su gloria, no disminuyó en nada su honor, no menoscabó en nada su justicia, no se hizo la vista gorda al quebrantamiento de la ley. Cristo pagó todo lo que era necesario y agotó en sí mismo la ira de Dios para que nosotros ahora podamos tener el Dios de paz. Pero en tercer lugar, el Dios de paz es un título completamente restrictivo, porque está limitado únicamente para aquellos que están unidos a Cristo en una relación salvadora. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, mi querido oyente, la única persona que puede conocer el verdadero significado de lo que es tener una relación con el Dios de paz es la persona que ha depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús. Es la persona que ha creído en Cristo como Salvador personal. Es la persona que está bajo la protección de la sangre de Cristo. Es la persona que puede tener paz en el alma. Si no, es imposible tener paz. Fíjese lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo que es esto. El que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere aceptar a Cristo en su vida como Salvador personal, está bajo la ira de Dios. No dice que estará algún día bajo la ira cuando se enfrente en el juicio de Dios y tenga que ver todo lo que Dios piensa a causa de su pecado. Dice que ahora ya está bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos nosotros estamos bajo la ira de Dios. Todos nosotros tenemos un conflicto que no podemos resolver por nosotros mismos. Todos nosotros tenemos pasiones que se abaten en nuestros miembros y que nos quitan la paz a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra transgresión. Todos nosotros hemos heredado esto desde nuestros primeros padres. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y qué tremendo que es esto que dice el apóstol aquí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos. Todo hombre, toda mujer que no tiene a Cristo en su corazón, se encuentra bajo la ira de Dios. Y este es el motivo por el cual tantas personas en este mundo no pueden tener paz, no pueden encontrar la paz. Pero en cuarto lugar, el Dios de paz es un título netamente evangélico, porque las buenas nuevas que sus siervos recibieron para predicarlas a todo el mundo son anunciadas como la paz. Fíjese Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué precioso que es el mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación, su mensaje de paz. Cuando se anuncia el mensaje del Evangelio, cuando se es fiel al mensaje del Evangelio, se apunta al glorioso príncipe de paz, el Señor Jesucristo, en su persona. Es aquel que Dios ha enviado del cielo. Es aquel que ha tomado la forma humana y se ha hecho un siervo y se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz para lograr la paz que nosotros no podemos tener por nosotros mismos. Él es príncipe de paz. Cuando se anuncia el Evangelio con toda fidelidad, es una buena nueva de paz, porque se está señalando a aquel que mediante la sangre de su cruz hizo la paz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entró en ese abismo profundo que se creó a causa del pecado y que separa al hombre de Dios. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, tiende un puente para unir lo que estaba totalmente desunido, que nadie podía vincular, que nadie podía armonizar. Cristo muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre, hizo posible nuestra reconciliación con Dios, satisfizo la justicia de Dios, quitó la ira de Dios, y todos los que son justificados por la fe tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en quinto lugar, el Dios de paz es un título propiamente de pacto, porque toda la transacción entre Dios y Cristo fue hecha conforme a una estipulación eterna. Isaías capítulo 54, versículo 10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este pacto entre Dios y el hombre es denominado un pacto de paz. Pero fíjese la expresión que tiene el apóstol Pablo aquí, en la carta a los Hebreos. Termina el versículo 20 hablando del pacto eterno. Ahora ese pacto eterno está vinculado con el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué tremendo que es esto. ¿Se acuerdan? Estuvimos más de un año hablando de los pactos bíblicos. Y siempre remarcamos una cosa: los pactos que Dios ha hecho con Abraham, el pacto que Dios hace con David,
el pacto palestino, el nuevo pacto. Todos son pactos eternos. Y son eternos porque el que se compromete a cumplirlos es eterno. Pero son eternos también porque la cruz de Cristo tiene proyección eterna. La sangre de Cristo está vinculada directamente con el compromiso de pacto que Dios ha hecho. La sangre de Cristo tiene valor eterno. El pacto tiene valor eterno. Ya desde antes de la fundación del mundo, había un compromiso por el cual el gran pastor de las ovejas iba a entregar su vida en precio de rescate, como Cordero de Dios, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, para lograr esta paz que había de ser quebrantada por el pecado. Y esa misma sangre de Cristo estará vigente por toda la eternidad y le contemplaremos en la gloria como el Cordero recientemente inmolado y le daremos gloria. Este es el Dios de paz. Pero en sexto lugar, el Dios de paz es un título especialmente dispensacional, porque tenía un significado especial para el apóstol que lo usaba con frecuencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo era judío de raza, fue judío de religión, pero fue llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles, para llevarle el evangelio a los incircuncisos. Era el concepto que tenía el apóstol Pablo, el de la paz que Dios había hecho, haciendo un milagro que nadie en la antigüedad podría haber pensado que se pudiera realizar. Fíjese cómo lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y noten esta expresión, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y aquí dice otra vez, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El apóstol Pablo recibe esta revelación especial. El misterio de Dios, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, se iba a hacer la paz entre dos pueblos que estaban enemistados, entre dos cosas que eran irreconciliables. Ahora en el cuerpo de Cristo vienen a ser uno solo y viene a ser una nueva humanidad, viene a ser una nueva creación. Y en Cristo se terminan todas las enemistades y en Cristo se derriban todas las barreras. En Cristo se establece
paz. Por eso es otro de los argumentos por los cuales creo que con esta frase, el Dios de paz, se puede vislumbrar detrás quién es el autor de la carta a los hebreos. Pablo tenía una revelación especial en cuanto a esto del Dios de paz. Finalmente, el Dios de paz es un título personalmente relacional, porque está estrechamente relacionado a la experiencia del cristiano. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué precioso es que nosotros no solamente somos sujetos de la gracia de Dios, sino que también estamos llamados a vivir dentro de la esfera de esa gracia. Y como creyentes en Dios, hemos sido llamados a ser obedientes, a vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la medida de nuestra piedad es directamente proporcional con la paz que disfrutamos. Solamente aquel que ha creído en Cristo como Jesús como Salvador personal tiene la posibilidad de tener paz en su vida. Está potencialmente capacitado para tenerla. Pero lamentablemente muchas veces encontramos que hay creyentes que han perdido la paz. Porque hay un secreto para disfrutar de esa paz. No solamente creer en Cristo, sino también obedecer a Cristo. Ser sumisos a Él. Vivir en dependencia de Él. Por eso decimos, la piedad está directamente relacionada con la paz. Ahora, qué hermoso es pensar que cada uno de nosotros puede dejar de lado los conflictos, puede dejar de lado una conciencia culpable y disfrutar de paz. Nosotros hemos venido marcando a lo largo de este mensaje, Dios es el Dios de paz. Dios quiere la paz. Dios quiere que usted y yo podamos disfrutar de esa paz. Pero hay algo que atenta contra la paz. Hay algo que entró en el mundo perfecto que Dios había creado y que ha puesto una barrera de enemistad y ha sembrado conflicto en el corazón. El problema es el pecado. Y el Dios de paz es Dios justo y no puede tolerar el pecado. Y nosotros hemos quebrantado la perfecta ley de Dios. Y todos nosotros y este estado en el cual nos encontramos es un estado mísero, un estado de condenación. Y toda persona que muere en este estado se encuentra separada de Dios. Por eso este Dios de paz tiene una buena nueva, un evangelio de paz, que nos habla de un príncipe de paz que vino del cielo para regalarnos la paz de pura gracia. Y este príncipe de paz derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacer esta paz. Y Dios estaba allí, reconciliando consigo al mundo. Y tomó nuestros pecados y los cargó sobre el Señor Jesucristo. Y tomó la justicia de Dios y hoy la pone sobre todos aquellos que tienen su fe puesta en Cristo como Salvador personal. Qué precioso es poder encontrar esta paz. Muchas veces en mi trabajo veo a personas que
tienen que enfrentarse a un juicio de rendición de cuentas. Y uno ve llegar a esos funcionarios del Estado, pálidos, nerviosos, conflictuados, temblando como hojas, y enfrentar la responsabilidad que tienen por haber quebrado alguna ley de los hombres. Pero llegan a su testimonio y a veces se encuentran absueltos de culpa y cargo, porque un superior de ellos ha asumido la responsabilidad que a ellos les corresponde. Y entonces se escuchan del juez: Señor, usted no es responsable por lo que hizo. Vamos a llamar a rendir cuenta a su superior. Y esta persona le vuelven los colores a la cara y empieza a tranquilizarse y empieza a tener paz. Y si esto pasa con la justicia de los hombres, tan imperfecta, tan falible, tan limitada, ¿cuánto más será delante de Dios? Mire, usted y yo tenemos que enfrentarnos con Dios. Todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Qué precioso será si al tener que enfrentar este juicio escuchamos de Dios: tú no tienes que rendir nada. Todo lo que hiciste fue pagado por otro. Otro llevó tu culpa. Otro pagó por tu pecado. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo sufrió sobre sí mismo el castigo a causa de haber quebrantado la ley. Él, que es inocente, santo, puro, sin mancha, cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y ahora, todo hombre, toda mujer que pone su confianza en Cristo y cree que Él ocupó nuestro lugar y Él pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar, ahora recibe esta declaración de parte de Dios: todo está pagado. Toda la culpa fue llevada por otro. Tú eres salvo. ¿Habrá alguna persona en esta noche que todavía no ha tenido esta experiencia personal, que todavía no ha llegado el momento en su vida en que ha reflexionado de la gravedad de su pecado? ¿Habrá alguna persona que está sintiendo en esta noche la necesidad que tiene de recibir el perdón de Dios y de reconciliarse con Dios? Tal vez en tu vida no tengas paz. Tal vez tu vida está llena de conflictos y de confusión. Tal vez no encuentras la salida. Mira, Dios es el Dios de paz. Y Dios quiere traer paz a tu vida. Solamente pide una cosa de ti: que recibas por la fe la gracia de Dios que te quiere salvar. Vamos a inclinar nuestras cabezas por unos minutos. Y si hay alguna persona aquí que todavía no lo ha hecho, puede orar en esta noche y decirle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, no tengo paz en mi vida, pero hoy he escuchado que tú eres el Dios de paz. Te doy gracias que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darme la paz. Señor, entra en mi corazón. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.